La ciencia y la cultura son dos formas de comprender el mundo. Una lo investiga, la otra lo interpreta. Juntas nos permiten mirar la realidad con más preguntas y más respuestas. Bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Con ustedes un espacio para testimoniar cómo Iberoamérica contribuye con ingenio y patrimonio al acervo universal impulsado por la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. Un estudio publicado en Nature, realizado por investigadores del Instituto Weizmann de Ciencia, estimó que la masa total de objetos construidos por la humanidad, carreteras, edificios, plásticos y maquinaria, ya supera la biomasa de todos los seres vivos de la Tierra. Se trata de una evidencia más de lo que algunas llaman el antropoceno, o sea, la propuesta de una era geológica definida por el impacto humano en el planeta. Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. La escala del tiempo geológico es una herramienta para representar la historia de la vida en la Tierra, que ordena cronológicamente los eventos que cambiaron las condiciones del planeta. Así como podríamos dividir un año en meses, semanas y días, la escala divide el tiempo planetario en eras, periodos y épocas, así como otras categorías. La era actual, el Cenozoico, comenzó con la caída del meteorito en la península de Yucatán, que ocasionó la extinción masiva de los grandes reptiles y la diversificación de los mamíferos, entre los que surgimos los seres humanos. Nuestra era se divide a su vez en varias épocas, y oficialmente nos encontramos en la época Holoceno, que comenzó tras calentarse el planeta y terminar con la glaciación que vivieron los mamuts lanudos y el humano cazador-recolector. Sin embargo, diversos pensadores consideran que desde nuestra aparición en la Tierra, y en particular con el inicio de la vida sedentaria, hemos generado cambios en la composición del suelo, los mares y la atmósfera, así como en la biodiversidad de los ecosistemas, a tal grado que podríamos hablar de una nueva época. ¿Por qué medir el tiempo con extrema precisión es clave en el mundo digital? Según el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, tecnologías como el GPS o Internet funcionan gracias a relojes atómicos capaces de medir con enorme precisión las oscilaciones de los átomos. El físico francés Christophe Salomon ha dedicado su carrera a perfezionarlos. La misura del tempo non è un esercizio teorico, ma è uno strumento di cui oggi non possiamo fare a meno. Il mondo digitale in cui viviamo, infatti, funziona solo se i dati a livello mondiale sono sincronizzati e perché lo siano bisogna misurare il tempo con estrema precisione, con gli orologi atomici ad esempio. Proprio all'evoluzione di questi orologi il fisico francese Christophe Salomon ha dedicato la vita. 72 anni, direttore di ricerca al CNRS, la più importante organizzazione di ricerca pubblica in Francia, Salomon ha da poco vinto il premio Balzan 2025. Lo scienziato ha contribuito alla realizzazione del primo orologio a fontana atomica, in cui atomi di cesio raffreddati con fasci laser fino a pochi milionesimi di grado sopra lo zero assoluto vengono lanciati come in una fontana per misurare con estrema precisione le oscillazioni che definiscono il tempo. An atomic clock is a composite device. It has two elements. L'orologio atomico, spiega Salomon, è composto di due elementi, un atomo e un oscillatore. Per misurare il tempo sfruttiamo la frequenza delle radiazioni emesse o assorbite dagli atomi quando cambiano il livello energetico. Queste oscillazioni avvengono sempre alla stessa frequenza e non subiscono, come invece altri metodi di misurazione, perturbazioni dovute all'umidità, alla temperatura, all'attrito. Se quindi un orologio meccanico conta i movimenti
movimenti degli ingranaggi, uno al quarzo le vibrazioni di un cristallo, quello atomico conta le vibrazioni di un atomo. In particolare conta le oscillazioni tra i due stati energetici del cesio 133, che sono oltre 9 miliardi al secondo. Ma perché abbiamo bisogno di tanta precisione? To use Google Map or whatever navigation system. Ogni giorno usiamo il GPS e Google Map, spiega ancora Salomon. I sistemi di navigazione funzionano perché c'è un orologio atomico nello spazio. I satelliti mandano segnali molto precisi e poi misuriamo il tempo tra l'emissione del satellite e la ricezione del cellulare. Così abbiamo una precisione al metro della posizione. Questa è stata una rivoluzione per noi, ma anche per gli aerei, per le navi, per tutto ciò che ha bisogno di sincronizzazione. On the web. Internet, ad esempio, funziona quando i dati a livello mondiale sono sincronizzati. Sui treni la linea cade quando c'è una cattiva sincronizzazione. Altri settori di applicazione degli orologi atomici sono le transazioni finanziarie e le reti elettriche, perché produzione e consumo di energia devono essere perfettamente sincronizzati. Esiste però un limite alla precisione degli orologi atomici, la gravità. Il potenziale gravitazionale terrestre varia infatti da una città all'altra, influenzando l'oscillazione degli atomi. Ecco perché nell'aprile 2025 questa tecnologia è stata portata sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove le condizioni di microgravità permettono di condurre test fondamentali sulla sincronizzazione globale del tempo. ¿Puede la risa convertirse en una herramienta real para la salud mental? Investigaciones publicadas en la revista Psicología Conductual y Estudios Clínicos en Psicoterapia señalan que el humor y la risa pueden reducir los niveles de cortisol, mejorar el estado de ánimo y ayudar a regular la respuesta al estrés. De ahí que cada vez haya más enfoques terapéuticos que incorporan el humor como recurso fundamental. Reír es una reacción espontánea y contagiosa. Refuerza vínculos sociales y nos genera bienestar. Cuando estamos contentos, cuando sonreímos, cuando reímos a carcajadas, nuestro cuerpo entra en un estado de bienestar, de mayor bienestar. La risa compartida tiene un efecto especialmente fuerte, porque las hormonas que se liberan al reír juntos pueden incluso aliviar el dolor. A nivel fisiológico está comprobado pues que nuestro cuerpo también secreta con mayor cantidad determinadas sustancias conocidas como neurotransmisores o las hormonas de la felicidad también que se les denomina y del bienestar. Entre estas tenemos las endorfinas, que son moléculas que cumplen una función analgésica, son los analgésicos naturales que tiene nuestro organismo. Este efecto analgésico del humor es la base de varias terapias. La ciencia también revela que tiene resultados positivos en la psicoterapia. Se ha identificado que trabaja mucho sobre regular la hiperactivación que se puede dar a nivel de la amígdala. La amígdala que viene a ser ese centro donde se procesa el miedo. Pero también, por otro lado, activa el sistema o del área prefrontal. En cambio, área involucrada en lo que es el pensamiento, la parte cognitiva, y donde también se le da el atributo de la regulación emocional. Al escuchar que alguien se ríe, se activan en el cerebro diferentes áreas, como la corteza motora suplementaria, que pone en marcha los músculos faciales. La risa es muy contagiosa. La risa es una respuesta biológica con múltiples beneficios comprobados. Está asociada con mejoras psicológicas, fisiológicas, sociales e inmunológicas, y su intensidad, especialmente cuando es espontánea y compartida con otros, potencia estos efectos en el cerebro y en el cuerpo. Para NSC, Viviana Obando. La formación tecnológica comienza cada vez a edades más tempranas. En Chile, el evento Mi Primer Robot reúne a cerca de 1.500 niñas y niños en actividades de robótica y mecatrónica impulsadas por el Museo Interactivo Mirador, una iniciativa que busca despertar vocaciones científicas desde la infancia.
Por primera vez estamos formando a 1.500 niños durante 5 días en introducción a la robótica. Ellos reciben un kit donde arman un robot y luego lo aprenden a programar en bloques. Entonces es una experiencia significativa que en el fondo tiene como protagonista a los niños, que en el fondo se capacitan 300 de ellos cada uno de los días. Y lo interesante es que este robot después se lo llevan a su casa y lo dejan en su casa, pueden seguir avanzando en distintos sistemas de programación a través de esta plataforma que es de acceso abierto y es un catalizador también y un amplificador de estos conocimientos en las propias familias. Por lo tanto, creemos que es un proyecto muy, muy interesante que se ha afianzado ya en una política pública de la municipalidad. Haber concretado este trabajo de esta actividad de mi primer robot, creo que es una actividad de enorme importancia para una universidad estatal y pública que tiene como fin hoy día relacionarse con el territorio. Así que muy contenta y vamos a seguir trabajando colaborativamente en esta actividad y en otras. Estamos felices porque el programa Mi Primer Robot este año llega a la totalidad de los niños y niñas que están en sexto básico en nuestra comuna y pasa a ser un instrumento, ¿no?, de aprendizaje, de comunidad, de creación en su familia, con sus colegios y eso por el solo hecho de estar creciendo en nuestra comuna. Realmente vemos como la infancia, la adolescencia tienen algo que decir, sobre todo en esta época donde la tecnología es la que realmente lleva a los niños al conocimiento y a la información. Así que estamos muy contentos de ver los resultados y bueno, y esperamos como siempre seguir colaborando con Renca como socios que somos y como vecinos que somos. Esto de que en nuestro país podamos incentivar más temas tecnológicos como la robótica, la informática en niños y niñas sobre todo también, me parece súper importante porque es el futuro, es algo que tiene demasiado potencial y es lo que nuestro país podría desarrollarse perfectamente, conociendo que además es un país que tiene materias primas que están relacionadas también con la tecnología. Entonces podría ser una súper buena instancia para que niños y niñas también se motiven y ojalá esto se replicara en otros territorios, en otras comunas, sería súper positivo igual. Me pareció entrete, súper bacán conectar con tantos niños de Renca y sobre todo acercarle al mundo de la robótica y hacer creativos en este mundo. Y bueno, básicamente espero como que ellos entiendan un poco de robótica, utilizar esta metodología STEAM que tanto hablamos en diseño y básicamente eso, como abrirle la posibilidad al mundo, abrirle los ojos y ver que hay mucho más en este mundo. Está usted viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. No se vaya, regresamos con más ciencia y cultura. Síganos en nuestras redes sociales. Somos @NSC Iberoamérica. El biochar, un material obtenido al calentar residuos orgánicos en ausencia de oxígeno, está despertando cada vez más interés en la investigación científica. Diversos estudios exploran sus aplicaciones para mejorar la fertilidad del suelo, capturar carbono y reducir emisiones en sistemas agrícolas. Lo que antes tirábamos a la composta hoy inspira a científicos en todo el mundo a investigar soluciones innovadoras para el futuro. Ese secreto se llama biochar, un carbón vegetal que se está convirtiendo en un material capaz de enfrentar algunos de los grandes retos de nuestro tiempo, desde mejorar la agricultura hasta combatir el cambio climático. ¿Y qué tiene de especial? La magia está en su estructura microscópica. Es poroso, conduce electricidad y es químicamente muy estable. Dicho así suena técnico, pero en la práctica significa que puede atrapar moléculas específicas y reaccionar con ellas de manera inteligente. Lo más curioso es cómo se fabrica. El biochar se obtiene al calentar restos orgánicos, madera, hojas, cáscaras, residuos agrícolas, a muy altas temperaturas, pero sin oxígeno. De este proceso surge un material negro y ligero, lleno de diminutos poros que le dan ese poder para interactuar con diferentes sustancias. Y aquí empieza
comienza lo interesante. Esas propiedades lo vuelven ideal para crear sensores electroquímicos. Imagina un dispositivo que puede detectar contaminantes en el agua, como pesticidas, metales pesados o colorantes industriales. Funciona como una alarma inteligente que, cuando detecta una molécula específica, cambia su flujo eléctrico y avisa qué sustancia está presente y en qué cantidad. Por eso, investigadores del TEC de Monterrey están desarrollando un sistema con celdas electroquímicas que usan biochar para limpiar aguas residuales provenientes de ríos contaminados, fábricas de alimentos y plantas industriales. Además, en el mundo de la energía, el biochar puede usarse para almacenar y liberar electricidad de manera eficiente, resistiendo muchos ciclos de carga sin perder fuerza. Eso lo convierte en un candidato prometedor para baterías de alto rendimiento y supercondensadores. De hecho, una de las líneas más atractivas es su uso en baterías de iones de sodio. ¿Por qué importa? Porque el sodio es mucho más abundante y barato que el litio, lo que podría hacer más accesibles y sostenibles las baterías para autos eléctricos y para respaldar las redes de energía renovable. Claro, no todo es sencillo. El desempeño del biochar depende mucho del tipo de residuo con el que se produce y de las condiciones del proceso. Eso significa que escalarlo a nivel industrial todavía es un desafío, pero lo cierto es que su potencial es enorme. Quizá dentro de algunos años, cuando enciendas tu celular o pongas a cargar tu auto eléctrico, no estés pensando en litio ni en combustibles fósiles. Estarás usando energía almacenada gracias a algo mucho más común: la cáscara de un plátano, un pedazo de madera o los restos de tu desayuno. Porque sí, esta revolución empezó en la basura. Las tierras raras son materiales clave para tecnologías como motores eléctricos, turbinas eólicas o dispositivos electrónicos. Hoy están en el centro de importantes disputas geopolíticas. Por ello, investigadores y emprendedores de la Universidad Ca' Foscari en Italia desarrollan una plataforma que utiliza inteligencia artificial para crear nuevos materiales capaces de sustituir a estas sustanzias escasas. Le terre rare sono fondamentali in molti settori e sono al centro di contese geopolitiche di grande rilievo. E se fosse possibile produrre artificialmente a basso costo dei materiali con le stesse caratteristiche, è ciò che sta tentando di fare Rara Factory, una startup nata all'Università Ca' Foscari. Punto di partenza: elementi ampiamente disponibili come ingredienti, una specie di fornace come cucina, un algoritmo che li mescola creando nuove ricette e imparando via via quali sono le strade più promettenti. Quello che abbiamo fatto è inventarci un modo di scoprire nuovi materiali usando l'intelligenza artificiale, ma non di forza bruta, dove sarebbe difficile competere. L'idea è di creare nel mondo reale, cioè dei dati che poi allenano l'intelligenza artificiale. Come si creano dati nel mondo reale? Nel nostro caso facendo i materiali per davvero. Una volta che li abbiamo fatti, li guardiamo con delle tecniche, anche queste proprietarie, comunque usando tecnologia dello stato dell'arte, tecnologia laser e altre tecnologie, che permettono di capire quali sono le proprietà dei materiali, cioè come si comportano ad esempio elettricamente, cioè se sono buoni o cattivi conduttori, se sono buoni o cattivi magneti, se conducono bene il calore e il colore che hanno banalmente. Tutto questo noi riusciamo a farlo 100 volte al giorno e una delle prime applicazioni è trovare sostituti ai magneti al neodimio. Il neodimio è una terra rara, molto costosa, molto inquinante da estrarre e in mano a un solo attore che è la Cina. Quello che vedete qua è il risultato del primo step del processo, quindi questi sono i wafer che vengono generati dalla macchina dopo che gli diciamo cosa fare. Essenzialmente sono dei dischetti di silicio dove vedete sopra dei pallini, ognuno di questi pallini è un materiale diverso, spesso neanche mai fatto nella storia umana, e ogni materiale di questo porta delle proprietà diverse che noi andiamo a misurare. L'attività è partita a luglio e sono già stati creati circa 10.000 materiali diversi, in gran parte mai realizzati prima dall'uomo. Giorno dopo giorno, test dopo test, si spera di trovare la formula giusta. I benefici sarebbero molteplici.
Sul piano ambientale, per l'impatto ambientale che le terre rare hanno e i loro processi di estrazione hanno. Sul piano sociale, perché quei processi coinvolgono segmenti della popolazione molto fragile, e sul piano economico e geopolitico, per la dipendenza che dalle terre rare hanno interi segmenti strategici per l'Occidente e per il progresso scientifico-tecnologico in generale. El Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que comenzó en 1986 como una muestra de cine mexicano, se ha consolidado como una de las plataformas más importantes de la industria audiovisual en Iberoamérica. En esta edición, con Chile como país invitado, su directora Estrella Araiza reflexiona sobre su papel en el presente y futuro del cine en la región. Yo creo que ahora es muy importante que nosotros reflexionemos acerca del futuro del festival, y de eso se trata la 41, o sea, qué es lo que sigue, hacia dónde nos estamos moviendo como sociedad. Justo platicaba acerca de que la programación es un reflejo, porque el comité que selecciona esta programación es un reflejo de lo que estamos viviendo socialmente, y a mí me da mucho gusto. Me parece que es una programación, ¿no?, de las películas mexicanas que dialoga muy bien consigo misma y que se complementa en muchos sentidos. Es un festival que ha estado enfocado desde hace aproximadamente 23 años en todo lo que está relacionado a lo que sucede antes de las películas, ¿no?, a toda la sección de industria. Tiene muchas secciones que responden directamente a una situación que la sociedad o la industria cinematográfica nos pidió, ¿no? Entonces eso lo hace relevante, porque en el minuto en el que tú te sientes escuchado como comunidad cinematográfica, te das cuenta que es un espacio en donde no solamente puedes relajar, conectar, ver a tus amigos, discutir de cine, pero que puedes seguir viendo al futuro. El país invitado es Chile. Nosotros hemos tenido una historia muy amplia con la cinematografía chilena, y yo creo que es muy importante que no dejemos de ver la relación que nos ha formado y que ha formado al cine mexicano, ¿no? La cinematografía chilena es sumamente compleja, es pequeña, pero es mucho más complicada. Ellos tienen 22 instituciones en donde tú puedes aplicar para pedir fondos de financiamiento, ¿no? En México, al día de hoy, tenemos una. Y entonces eso a mí me parece que es, pues sí, hay cosas que se han desarrollado que nosotros tenemos que seguir aprendiendo, y la historia y la relación que tenemos con la cinematografía chilena es muy amplia. Justo me confirmaron ayer que el discurso de Salvador Allende que dio en el CUSH, ¿no?, está restaurado y remasterizado por la Filmoteca de la UNAM, ¿no? Entonces, bueno, pues eso que nosotros lo vimos, o sea, lo puedes buscar como en YouTube, pero verlo en cine remasterizado, o sea, a lo mejor te puede enseñar por qué nuestra conexión es tan fuerte. Bueno, anunciamos en la conferencia de prensa, va a venir Lola Dueñas como la actriz de premio de trayectoria, justo del premio Maguey, ¿no?, quinceañera. Va a venir Elena Villardel, que ella es una mujer de industria, ella es la iniciadora del programa Ibermedia, que durante muchos años muchos países de América Latina que no tienen o no tenían ley de cine pudieron hacer películas, pudieron desarrollar su cinematografía gracias a este programa. Vamos a tener a Darren Aronofsky en el homenaje internacional, y el homenaje mexicano es para Luisa Huertas. Los invitamos a que no se pierdan las actividades del Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su edición 41, del 17 al 25 de abril. Va a estar muy bien. Así concluimos esta edición del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC. Nuestro agradecimiento a los socios de ATEI y a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle por su colaboración. Yo soy Iván Carrillo, les invito a visitar noticiasnsc.com y nos encontramos la próxima semana con más información científica y cultural.